Hola a todos, Dios les bendiga. De verdad que alegría poder estar aquí compartiendo este mensaje que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. ¿Y qué tal si en este momento nos presentamos delante de Dios, le damos este tiempo a Él, que sea Él quien habla en nuestras vidas y que le demos la bienvenida al corazón de nosotros, a nuestra vida? Padre hermoso, Señor, hoy te presentamos este momento, Señor. Hoy te pedimos, papá, que seas tú hablando a nuestro corazón y que nosotros podamos deleitarnos en lo que tú tienes para hablar a nuestras vidas, papá. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando nuestra mente, Señor, y permitiendo, Padre, que esa semilla que tú quieres sembrar en nosotros, Señor, no se la roben, papá. Le declaramos en este momento que todo plan de las tinieblas en contra de nuestra vida, todo obstáculo que se quiera colocar para impedir que esta palabra y esta bendición llegue a nuestra vida, quede sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 8 al 9. Pero estaré atento en Éfeso hasta Pentecostés, porque se ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dice la palabra. Yo estaba leyendo y este versículo me cautivó. Este versículo generó algo en mí que me quedé meditando en él un tiempo, pero lo más extraño era que me cautivó, pero al mismo tiempo lo leía y no lo entendía. Y estuve revisando un tiempo y presentándoselo a Dios porque realmente quedó grabado en mi corazón y en mi mente. Y vamos a hablar un poco del contexto de este versículo. Resulta que este versículo, o lo que se relata en este versículo, hace parte de una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Pero él en ese momento se encontraba en Éfeso. Entonces, él quería y tenía el deseo de ir a Corinto, pero él dice, yo quisiera ir a visitarlos, pero donde está en Éfeso se le ha abierto una puerta grande y eficaz. Entonces, eso me dejó pensando un poco. Yo, ¿cómo así que una puerta grande y eficaz? Y me hice varias preguntas. ¿Qué puerta era la que Pablo tenía abierta y cómo sabía que hasta el Pentecostés tenía que quedarse? ¿Y cómo así que adversarios? Entonces, para poder entrar un poquito en el tema, imaginémonos algo. Resulta que tú conoces a una persona o eres muy cercana, tienes un amigo, un familiar que tiene una cadena de supermercados o tiendas inmensas en tu ciudad. Resulta que un día, pero necesito que te lo imagines, necesito que te metas en la película, que sientas lo que te estoy contando, como si lo vivieras. Ese amigo te llama y te dice, oye, mira, la verdad es que estuve pensando en ti, hace tiempo te he tenido en mi mente y te estoy llamando porque quisiera tener un detalle contigo. Te estoy llamando porque quiero hacerte un regalo. Tienes acceso a cualquiera de mis tiendas de este día hasta cierto día. Puedes entrar y tomar lo que tú quieras sin ningún problema, no tienes que pagarlo. Yo voy a dejar la orden de que tú puedes entrar y te tienen que despachar lo que tú quieras, lo que tú necesites. No tienes límites. Yo creo que a todos nos sorprendería mucho una llamada de ese tipo. Y de pronto entraríamos en cierta duda, cierta alegría, pero también ¿por qué? Yo creo que nos haríamos muchas preguntas, pero por lo menos yo no pensaría un minuto y me iría para allá. ¿Cierto? Me iría para esa tienda y seguramente
de acuerdo a mis gustos, yo creo que me iría enseguida a la sección de tecnología y empezaría a tomar las cosas que a mí me gustan, las cosas que yo necesito, ¿cierto? Seguramente no empezaría a tomar todas las cosas simplemente por llevarme más, sino realmente las cosas que necesito porque sé el esfuerzo que él hace y el amor con el que me está haciendo el detalle. Entonces yo trato de tomar muchas cosas en ese tiempo que él me ha dado. Y yo creo que muchos de ustedes también lo harían. O pónganse a pensar de pronto qué actitud tomarían al respecto. De pronto alguno hiciera algo totalmente diferente a lo que yo estoy pensando. O algunos de pronto pensarían que es una broma y no lo hacen. Ya, pero puede pasar que como él tiene que dar la autorización para que te permitan ingresar y te permitan llevar las cosas sin pagar o sin cancelar lo que ya él ha autorizado, resulta que muchas personas de la tienda se enteraron que tú vas a ir. Y esto pudo haber generado envidia. Esto pudo haber generado rechazo, esto pudo haber generado murmuración en los empleados. Entonces, puede haber un grupo de personas, de empleados de esa tienda, que se den cuenta cuando tú llegues y quieran colocarte obstáculos para que no puedas llevarte. O quieran empezar a limitarte, pueden empezar a decirte, no, esto no puedes tomarlo, porque esto se pasa del rango. Él no te colocó rangos. Él no te colocó límites. Tú conociendo que Él no te colocó límites y que tienes clara la conversación que tú tuviste con Él, tú tienes la autoridad para decirle, ven acá, déjame yo lo llamo porque Él me dijo que yo no tenía límites y que esto, si yo lo quería, me lo puedo llevar. Entonces tú con la autoridad que Él te dio, lo puedes llamar y decirle, amigo, mira, lo que pasa es que quiero llevarme esto de acuerdo a lo que tú me dijiste, pero el empleado aquí no me lo permite. Entonces, él va a hablar con ese empleado y le va a contar realmente las cosas como son. Y te va a ir quitando esos obstáculos para que tú puedas tomar lo que tú necesites. Él lo va a gestionar. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, algo así le estaba sucediendo a Pablo en ese momento. Pero que sea la misma palabra de Dios lo que nos enseñe qué era exactamente lo que Pablo estaba viviendo en Éfeso. Y para entenderlo, vamos a empezar primero por cómo nos describe la palabra de Dios, cómo nos enseña a Dios qué es el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Si nos vamos al libro de Mateo capítulo 13, Jesús nos enseña por medio de parábolas o comparaciones qué es el reino de los cielos. En el versículo 44 del capítulo 13 nos dice, tiene como título El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Luego en el capítulo 45 tiene como título La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren cómo nos describe, o las comparaciones que hace Jesús aquí con el reino de los cielos. Lo compara con algo precioso, con algo valioso, con algo que debemos valorar bastante, que de hecho requiere o se justifica un esfuerzo necesario para llegar a eso porque vale la pena. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que el reino de los cielos es hermoso, maravilloso, valioso. No podemos darle un valor porque está por encima de todo aquello que nos podemos imaginar. Y que el reino de los cielos está lleno de grandes bendiciones para los hijos de Dios, para aquellos
que deciden aceptarlo. Y es que Dios amó tanto, o ama tanto al mundo, que dio a su Hijo para que tengamos acceso a ese reino de los cielos. Ahora, con el ejemplo que pusimos inicialmente del supermercado, haciendo la advertencia o la aclaración de que no se puede llegar a comparar el reino de los cielos con un supermercado. El reino de los cielos está por encima de todo. Pero, haciendo como esa similitud, el reino de los cielos tiene una cantidad de cosas que nosotros no nos alcanzamos ni a imaginar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de aquel que creó todo lo que vemos y no tiene límites. Si tú crees que puedes encontrar cosas maravillosas que te satisfacen en ese supermercado, en el reino de los cielos puedes encontrar cosas aún mayores que pueden calmar todas tus necesidades y no de manera temporal. Entonces, entendiendo qué es el reino de los cielos, podemos empezar a preguntarnos más claramente qué puerta era la que tenía Pablo abierta. Y resulta que Jesús dijo, está en el libro de Juan capítulo 10, versículo del 9 al 11. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Dios, o la palabra de Dios nos está hablando de que hay una puerta abierta al reino de los cielos, por la cual nosotros tenemos acceso. ¿Y cuál es esa puerta? Jesús. Aceptar a Jesús en nuestros corazones, sabiendo que Él ya dio la vida por nosotros. En el tiempo de Moisés, cuando Dios pide que construyan el tabernáculo, Dios quería que el pueblo supiera que ahí estaba la presencia de Dios, que la sintieran cerca, y pedía que las personas que han pecado, que han fallado, presentaran un sacrificio delante de Él, pero ellas no tenían acceso. Quienes tenían acceso al lugar santísimo eran los sacerdotes, eran quienes tenían acceso hasta ese lugar. Pero ¿qué pasa mucho tiempo después? Dios decide entregar a su Hijo como sacrificio para que nosotros tengamos acceso a Él. Entonces Jesús es la puerta que nos conduce a lo que nuestro Padre tiene para nosotros, a ese reino de los cielos. Él es el único, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y Él es esa puerta de acceso al reino de los cielos. Y es como el dueño del supermercado cuando te llamó. Él te hizo la llamada, pero tú decides si le crees o si piensas que es una broma. O si decides quedarte en tu casa pensando, no, es que no tengo transporte para ir al supermercado. Si voy y me llevo esa cantidad de cosas, ¿cómo voy a pagar si no tengo para pagar un taxi de regreso con todas esas bolsas? No, yo mejor no voy. Esto pasa con el reino de los cielos. Jesús te está diciendo que Él es la puerta que te da el acceso al Padre. Pero tú decides si crees. Tú decides si lo recibes en tu corazón. Tú decides si tú quieres ese acceso al reino de los cielos. Si tú quieres lo que papá tiene para ti. Y tú te puedes llegar a imaginar todas las secciones a las que puedes ir en el supermercado. De pronto piensas en las carnes, piensas en la tecnología, piensas en los implementos para el hogar. De pronto piensas, de acuerdo a tus necesidades, vas a pensar en una cantidad de cosas, o piensas en todo y aprovechas ese tiempo y vas a todas las secciones. Bueno, en el reino de los cielos, esas secciones son ilimitadas.
Hay cantidad de bendiciones que Dios quiere derramar sobre sus hijos y quiere que sus hijos tengan acceso a Él. Por eso nos los dice. Por eso lo habla. Por eso nos da a conocer el reino de los cielos. Por eso nos lo describe. Para que tengamos una idea. Si las cosas de este mundo nos parecen maravillosas o muchas veces nos sorprenden por su belleza, por su valor, aquí dice que el reino de los cielos es mayor a todo eso. Entonces trae grandes sorpresas. Quiere bendecirnos por medio de lo que hay en el reino de los cielos. Aparte porque Él conoce que las necesidades de cada uno de sus hijos es diferente o son diferentes. Entonces Él quiere suplir cada necesidad, quiere levantar, quiere bendecir. Él quiere abrir muchas puertas de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, así entendemos que lo que tenía Pablo o a lo que se refería Pablo en este versículo, cuando dice que se me ha abierto una puerta grande y eficaz, está hablando de una puerta espiritual, de una puerta en el reino de los cielos. Pero resulta que él, al mismo tiempo que habla de esa puerta, dice, y muchos son los adversarios. O sea que había oposición. ¿Y a qué se refiere con esto? Miren, así como en el supermercado posiblemente muchos trabajadores se podían colocar en tu contra para que no te llevaras las cosas, así nos puede pasar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, porque hay mucha oposición para que no te presentes delante del reino. Y es que, mira, muchas veces nos conformamos con las cosas de este mundo, nos dejamos deslumbrar por las cosas de este mundo, por las cosas que vemos, y de acuerdo a las cosas que vemos, soñamos. Entonces, vemos lo natural solamente, entonces soñamos con tener una gran casa, un carro, el estudio y muchas cosas materiales. Y con eso nos conformamos. Y en ese tipo de cosas es donde Satanás o el reino de las tinieblas quiere que tengamos nuestros ojos enfocados para no mirar hacia el cielo, para no mirar lo que el Padre tiene para nosotros. Porque a Él no le interesa que nosotros lleguemos a conocerlo, que nosotros veamos más allá. Y generalmente vivimos impulsados por los deseos de nuestra carne. No vivimos tratando de llevar una vida espiritual porque muchas veces no la entendemos. Y como no la entendemos, decidimos no meternos allá, o no tratar de buscarlo, o no tratar de conocer más allá. Y hay algo muy tremendo que dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y cuál falta de conocimiento? Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Falta de conocimiento de lo que Dios quiere establecer en este mundo. Y es que muchas veces por no querer conocer o por ignorar el mundo espiritual, es que no entendemos las cosas que pasan en el mundo, no entendemos las cosas que muchas veces pasan en nuestra vida y que hemos venido con cuestionamientos desde hace mucho tiempo y no las entendemos y no las vamos a entender hasta que no nos presentemos delante de Dios, hasta que no decidamos llevar una vida espiritual con Dios. Mira, muchas veces decidimos ignorar las cosas espirituales, porque nuestra mente, nuestra capacidad no nos da para entender. Pero es como cuando tú estás conduciendo un vehículo
y cometes una imprudencia que tú no sabías que era imprudencia. Pero resulta que ahí cerca estaba un policía de tránsito o estaban las cámaras y te llegó una fotomulta. O el policía de tránsito te detuvo y te colocó una multa. Tú no le puedes decir al policía de tránsito que no te coloque la multa porque tú no sabías que era una imprudencia. El que te va a decir, el desconocimiento del código de tránsito no te exime de su cumplimiento. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. El desconocimiento de lo espiritual no impide que tú no estés actuando, favoreciendo lo espiritual, o que no estés siendo impulsado por lo espiritual. Pero, ¿qué parte de lo espiritual está siendo impulsado en tu vida? ¿Por qué? Porque así como existe el reino de los cielos, hay un reino de las tinieblas que se quiere oponer al reino de los cielos y a lo que está establecido. Entonces, si tú, por desconocimiento, no estás actuando conforme a lo que el reino de los cielos quiere establecer, en desconocimiento, estás actuando a favor del reino de las tinieblas. Y sé que muchas veces uno habla esta palabra y de pronto uno cuestiona. Y uno dice, pero es como fanático. Eso ya de que Satanás siempre está ahí, que quiere establecer su reino, eso suena como fanatismo. Miren, el mundo espiritual es más real que lo que nuestros ojos ven. Porque el mundo espiritual estuvo primero que lo que hoy vemos. Porque Dios fue primero y Él fue quien nos creó y fue quien creó todo. Y esto me lleva a lo que Dios nos hablaba hace 8 días por medio del pastor Diego. Que el título del mensaje era Guerra por la verdad. Y es que constantemente desde hace mucho tiempo, aunque lo desconozcas, aunque no hayas querido aceptarlo, vivimos en guerra. Vivimos en una guerra espiritual donde Satanás está buscando matar, robar y destruir lo que Dios ya creó. El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo eres impulsado a actuar en las tinieblas cuando tú desconoces lo que Dios establece? Si nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Luego en el versículo 19 sí continúa, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Miren cómo la palabra de Dios nos habla claro. Y cómo nosotros podemos llegar a practicar todo este tipo de cosas en nuestro desconocimiento. Muchas veces sin darnos cuenta.
porque yo creo que nadie voluntariamente quiere actuar a favor de las tinieblas. Cuando lo conoces, sabes que no te gustaría actuar a favor. De hecho, puedes llegar a rechazar el mensaje, sintiéndote que por medio de esto le ha servido a las tinieblas en algún tiempo. Y no te sientas mal, ¿sabes? No te sientas mal, porque yo creo que todos hemos pasado por ese momento. Hemos pasado por ese momento en el que nos damos cuenta que por pequeños detalles, aparentemente en nuestra vida, hemos favorecido el reino de las tinieblas. Porque hay cosas como la envidia. Yo creo que todos hemos llegado a sentir la envidia en nuestro corazón. Pero si tú has aceptado a Jesús en tu vida, tú sabes que no puedes quedarte con ese sentimiento, que ese sentimiento se lo debes presentar a Dios para que lo limpie, porque sabes que no es sano. Sin embargo, alejado del reino de los cielos, alejado de Jesús o sin aceptar a Jesús en tu corazón, tú determinas qué haces con tus sentimientos. Si guardas la envidia, si no la guardas, si eres celoso, si te gusta vivir en contiendas, en borracheras. Muchas veces es difícil aceptarlo, pero la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios, por medio de lo que nos está hablando aquí, no quiere condenarnos, no quiere señalarnos. Y de hecho, antes de seguir con el mensaje, quiero hacer un paréntesis, quiero explicar cuál es la función real de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese reino de las tinieblas, eso que Satanás ha movido, busca distorsionar, busca cambiar el verdadero propósito de Dios. Entonces, se ha manejado, se ha visto la iglesia como alguien que señala, que cuestiona, que condena. Y ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es enseñarte esto, porque cuando se habla de pecado, claro, uno siempre siente que se le están metiendo como al rancho ya, que se le están metiendo en las cosas, y como se te están metiendo en las cosas que tú por algún tiempo has consentido, tú no le ves nada de malo a eso. Entonces tú sientes que la iglesia te está señalando. Porque es Satanás quien te ha puesto ese sentir. Porque es Satanás quien nos lleva a consentir ese pecado. Entonces, como lo hemos venido consintiendo, no queremos que nos digan nada de eso. Pero la palabra de Dios no lo dice para condenarte. La palabra de Dios lo dice para liberarte. La palabra de Dios lo dice para enseñarte que hay cosas que no estás haciendo bien y que esas cosas están trayendo consecuencias en tu vida. Y no solo en tu vida, sino en tu entorno. Entonces, cuando la iglesia te habla de este tipo de cosas, no te está condenando. Te está queriendo dar un mensaje de aliento. Te está queriendo decir, no te quedes ahí. Tú puedes cambiar. Hay cosas más grandes para ti, pero tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar que indirectamente, por medio de este tipo de cosas, aunque parezcan sencillas, aunque lleves mucho tiempo haciéndolas, te llevan a actuar a favor del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, esto quiere decir que por estar practicando esto, por estarlo practicando, y cuando dicen practicando es algo que tú haces repetitivo, haces muy consciente y que no te arrepientes por eso. Porque tú puedes llegar a pecar en algún momento, pero te levantas delante de Dios porque tú le dices, yo no quiero practicar el pecado. Pero ¿qué está pasando aquí? Si tú lo practicas, no heredas el reino de los cielos, es decir, las puertas de los cielos están cerradas. Entonces,
¿Qué puertas tienes abiertas en tu vida? Si no son las del reino de los cielos, las del reino de las tinieblas. Y le estás dando la autoridad a Satanás para que afecte tu vida, para que entre en tu vida. Y no solo en tu vida, en tu entorno. Y muchas veces el desconocer esto hace que no entendamos las cosas que están pasando en este mundo actualmente. Porque lo que pasa no es casualidad. Miren lo que leímos hace un rato. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No es Dios quien nos está destruyendo. Nos estamos destruyendo nosotros mismos en el desconocimiento de la palabra de Dios y de lo que Dios ha querido establecer. Porque hemos querido nosotros decidir cómo llevamos la vida. Y hemos querido decidir de qué manera la llevamos. O con qué filosofía nos adaptamos para seguirla. Y si nosotros vamos a las filosofías o a las corrientes actuales, generalmente ¿a qué te llevan? Generalmente ¿a qué te motivan? Mira, para agradarte, te motivan a que seas tú, a que dejes fluir todo lo que sientes, a que salga de tu boca todo lo que quieres hablar, a que le des rienda suelta a tu deseo. ¿Y a cuál deseo? Al deseo de la carne. Es casualidad que sea lo totalmente opuesto a lo que te dice la palabra de Dios. Es totalmente opuesto al diseño de Dios. Entonces, ¿quién lo quiere establecer? Las tinieblas. Todo aquello que va contrario a la palabra de Dios es establecido por Satanás. Y por estar impulsando o sentirnos impulsados por esas corrientes, es que están pasando tantas cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque se le está dando autoridad al reino de las tinieblas. No solo en las vidas de las personas, sino en su entorno. Porque es que tú sientes que cuando tú haces algo, lo estás haciendo para ti. Y si te estás afectando a ti y no estás afectando a otro. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tienes familiares a tu alrededor. Tienes personas que te quieren a tu alrededor y que les duele. Muchas veces en silencio. Porque a veces les da cosa decirnos. Les duele lo que estás viviendo. Les duele cómo estás llevando tu vida. Les duele muchas veces el ver que las cosas no te salen. Les duele. Y no solo eso. Hay otras personas que sin tú saberlo te están viendo como ejemplo. Cuando tú dices que no le estás haciendo daño a nadie con lo que haces, sí le estás haciendo daño a muchas personas. Porque aquellos, tú no te alcanzas a imaginar la cantidad de personas que pueden tener los ojos en ti. Aún personas pequeñas, aún niños, sobrinos, vecinos, pueden sentir alguna admiración en ti. Y aquello que tú estás haciendo, estás impulsándolo a hacer también. Entonces no solo estás siendo movido por las tinieblas o no te estás moviendo por el reino de las tinieblas, sino que estás estableciéndolo donde estás. ¿Y qué genera eso? Destrucción. Destrucción. Y es que mira, Satanás no te va a decir que te va a hacer daño. Él no te va a decir que lo que estás haciendo te va a hacer daño. Y es tan sencillo como un hombre que quiere solo pasar un rato con una mujer, pero que su intención es hacerle daño. No se lo va a decir. Seguramente va a entrar con palabras dulces. Seguramente va a enamorarla. Pero cuando ya cumpla su objetivo,
ahí viene la destrucción. Ahí genera el dolor. Lo mismo pasa con el reino de las tinieblas. Él quiere generar destrucción, quiere robar, quiere matar, pero Él no te va a robar enseguida, te va a decir, ven conmigo para que te destruyas. Él no te va a decir eso. Él que te va a decir, dale rienda suelta a tu carne. Haz lo que tu carne te impulse a hacer. Satisface tu carne. Eso es lo que te va a decir. Lo contrario a lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque a medida que tú vayas haciendo eso, cada vez estás abriendo más puertas a Satanás. Le estás dando mayor autoridad en tu vida. Y estás cerrándote las puertas del reino de los cielos. De lo que realmente Dios quiere para ti, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Ahora, yo te hablo de esto y sé lo que se puede sentir porque yo también estuve del otro lado. Yo también estuve en un tiempo en el que sentía que la iglesia era enemigo porque yo consentía mi pecado. ¿Y qué pasa? Satanás te coloca ese sentir para que tú no busques de la iglesia y antes te sumerjas más en el pecado, lo consientas mucho más. Entonces, entre más tú te refugias en él, más te apartas de la iglesia y la cuestionas sin conocerla, sin saber lo que Dios tiene para ti, sin saber cómo es el mover de Dios y cómo es el mover de Satanás. Por eso hoy quiero decirte que no creas en esas mentiras. No creas en esas mentiras que te apartan de Dios, porque esas mentiras que te apartan de Dios te están haciendo perder grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Seguramente mucho mayores de aquellos planes que tú tienes. De hecho, la misma sociedad ha establecido unos pecados mayores que otros para hacer sentir a las personas peor. Se siente o se cree que el ser homosexual es mayor pecado que aquel que miente, que el infiel es mayor pecado al borracho. Y eso no dice la palabra de Dios. Peca tanto el que miente como el homosexual. Peca igual el que es infiel como el borracho. Para Dios ningún pecado es mayor que el otro. Pero Dios ama a las personas que los llegamos a cometer en algún momento. Dios nos ama. Dios nos da el mensaje porque Él quiere que nos acerquemos a Él, porque Él quiere sanarnos de todas esas cosas en las que hemos estado esclavizados durante mucho tiempo. Y quiere darte acceso directo al reino de los cielos, que vivas la experiencia de lo que Él tiene para ti. Constantemente vivimos en una lucha, constantemente. Vivimos en una guerra, la palabra nos lo dice. Hay una verdad que es Jesús y el reino de Dios. Y Satanás está peleando por cambiar esa verdad, porque esa verdad no se sepa. Entonces, espiritualmente hay una lucha constante y nosotros determinamos de qué lado de la batalla vamos.
porque está el reino de Dios y su justicia, y está el reino de las tinieblas y lo que quieren establecer. No hay una línea intermedia. Por eso el ignorarlo nos hace parte del reino de las tinieblas, porque empezamos a actuar por la carne. Y es que Satanás y el reino de Satanás tiene un plan de destrucción. Ellos maquinan, ellos organizan. Y Dios nos los advierte en su palabra. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Antes de decir esto, en versículos anteriores se está hablando de que debemos ser obedientes y que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, porque de esa manera, si no perdonamos, estamos abriendo puertas negativas. Porque esa falta de perdón se aloja en lo profundo de nuestro corazón y trae amargura, trae rechazo, trae tristeza. Y todos esos sentimientos abren puertas a Satanás. Mira, la palabra de Dios nos describe, y creo que muchos conocemos la historia de Job. Pero hay algo muy particular que a mí me sorprende y que nos debe motivar a ser obedientes. Cuando la palabra empieza a describir cómo era Job, dice: Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo describe como alguien obediente a Dios, que guardaba su palabra. Pero lo más sorprendente viene después, cuando en el versículo 10 del capítulo 1 dice: no le ha acercado, Satanás le responde a Dios, porque Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Pero Satanás le dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Oye, yo a él no puedo atacarlo, yo a él no puedo destruirlo. ¿Por qué? Porque tú lo has cercado, tú has puesto un cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene. El ser obediente en la palabra de Dios, el ser obediente a Dios y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le daba la seguridad a Job de no tener puertas abiertas para que Satanás lo pudiera atacar. Pues Satanás le dice: ¿cómo lo voy a atacar si él está cercado? Él está protegido. Eso debemos hacer nosotros en nuestra vida. Tratar de ser obediente a Dios en todo tiempo, para que Él proteja nuestra vida y no tengamos puertas abiertas, ni participemos de las obras de Satanás. Esas son las puertas que nosotros debemos tener abiertas en nuestra vida, para bendición. Ahora, Dios le permitió a Satanás tocar a Job, sabiendo quién era Job. Dios le iba a demostrar a Satanás que era hijo fiel aún en lo poco, porque él sabía hasta dónde daba la capacidad de Job. Y aún le permitió, tuvo él que quitar ese cercado para que Satanás pudiera entrar. Y esa es la garantía que Dios nos da, porque podemos ser pedidos para zarandear nuestra fe, podemos ser pedidos para pasar pruebas, pero Dios no nos
permite pasar por pruebas que no podamos resistir. Él nos da la capacidad para resistirlas cuando estamos en Él. No es porque le estás abriendo la puerta a Satanás, no. Es porque Dios está permitiendo que pases por una prueba. ¿Para qué? Para después ser bendecido por Él. Satanás no quiere que esas puertas que has tenido abiertas se cierren. Entonces Él constantemente va a tratar de tenerte ahí, pensando que te estás deleitando y que te estás dando gusto en lo que estás haciendo. Pero ¿saben qué? Jesús siempre nos da un mensaje de esperanza. Él no nos dice qué está mal para que nos quedemos ahí. Él nos dice qué está mal para que lo reconozcamos y podamos cambiar aceptándolo a Él. Entonces Él te quiere decir que no abras esas puertas de maldición, porque Él tiene grandes puertas de bendición para ti. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto a que cuando toques la puerta, Él te va a abrir. No importa cuántas veces hayas fallado, Él te va a abrir y va a tener el reino de los cielos dispuesto para ti, deseoso de que tú entres. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está ahí dispuesto, queriéndote abrir las puertas del cielo para ti. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice: conozco tus obras. He aquí, he puesto ante ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla, porque tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren cuánto le agrada a Dios que guardemos su palabra. Cuánto le agrada a Dios. Cuánto le agrada a Dios que nos deleitemos en lo que Él ha establecido en nuestras vidas, que les conozcamos, y Él va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Y yo quiero que tú tomes ese mensaje hoy para ti, porque es un mensaje profético. Dios está hablando a la vida de nosotros y nos está diciendo que aquellas cosas que has tenido de pronto limitaciones durante años, puertas que has querido que se te abran, que no se te han abierto, Dios quiere abrirlas hoy para tu vida. Aquellas cosas que no se te han dado, aquellas cosas que has tenido guardadas en tu corazón y no se te ha cumplido, Dios quiere cumplírtela, esa y muchas cosas más. Pero Él quiere que te dispongas para abrirte todas las puertas del cielo que tiene para ti. Que disfrutes su palabra, que la disfrutes y que digas: esas son las puertas que yo quiero abiertas para mi vida. Esas son las puertas que necesitamos, las puertas del Padre, las puertas del reino de los cielos, que nos dan esperanza, que nos dan vigor, que nos dan fuerza y que traen bendiciones para nosotros y para bendecir. ¿Qué tal si en este momento se lo presentas a Dios? Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado, Señor. Hoy te pedimos perdón, papá, por todo pecado que hemos cometido, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, si en desconocimiento, Señor, hemos abierto puertas en nuestra vida de maldición, Dios. Hoy te queremos decir, papá, cierra esas puertas por nosotros, Señor.
Queremos entregarnos a ti, Padre. No queremos, Señor, actuar conforme a las cosas del mundo, Señor. No queremos actuar conforme a lo que la carne nos pide, Padre. No queremos apoyar o hacer parte del mover del reino de las tinieblas, mi Dios. En este día, Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, papá, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras esa puerta del cielo a nuestra vida, Señor. Hoy declaro que bendiciones del cielo descienden sobre nosotros, descienden sobre cada hijo de Dios, que aquello que hemos estado esperando por mucho tiempo, hoy Dios te lo cumple. Dios abre esas puertas que este mundo te ha cerrado y te lleva a lugares donde tú no te lo imaginas, ni te lo has imaginado. Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que ese propósito se cumpla, Señor. Te pedimos, papá, que el reino de los cielos se establezca sobre este mundo, Señor. Que toda acechanza, que todo plan de las tinieblas, que todo lo que Satanás ha planeado para destruir tu iglesia, Señor, para destruir el cuerpo de Cristo, papá, quede sin poder y sin autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación, Señor. Clamamos en esta hora, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y te invito, si es primera vez que escuchas de Jesús, que escuchas la palabra de Dios, a que ahí donde estás entregues tu vida a Él y le digas: Padre, te pido perdón por cada pecado que he cometido. Hoy te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Quiero que apuntes mi nombre en el libro de la vida y que seas tú quien me direccione todo el tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.